Hoy día vamos a estudiar el libro de Reyes y Crónicas. Les envié las diapositivas de este material. Por favor, me ayudan con la reglamentación. ¿Les envié las diapositivas de este material? No, profe. Ya, ok, se las envío en el break. No, unos minutos más. Parece que las tengo por acá. Las voy a reenviar enseguida. Ahora se las acabo de enviar al grupo para que la puedan tener. Bueno, vamos a, como les decía, estudiar hoy día. Espero que estén viendo las diapositivas. Vamos a estudiar los libros de Reyes y Crónicas. Con esto vamos a terminar los libros históricos 2. Y vamos a abordar un periodo importante en la historia desde el reinado de Salomón hasta el exilio o hasta la caída de Jerusalén. Respecto al retorno vamos a hablar muy brevemente porque ustedes están haciendo informes de lectura y trabajo y exposiciones que vamos a compartir respecto al retorno, así que ese material lo vamos a utilizar en función de eso. Bueno, respecto para introducirnos a los libros de Reyes y Crónicas, ahí ustedes hace unas clases anteriores cuando comenzamos a hablar del libro de Samuel, ustedes mencionaron que habían dos personajes o tres personajes principales en el libro de Samuel. Uno era el propio Samuel, luego me hablaron del rey Saúl y el rey David. Eso efectivamente dentro del libro de Samuel son los personajes principales. Pero ahora vamos a hablar los libros de Reyes y Crónicas, vamos a hablar desde el reinado de Salomón. Vamos a hablar de la transición que se produce entre el reinado de David a Salomón. Y quisiera partir preguntando, aquí yo tengo en esa diapositiva, no sé si la están viendo, tengo dos reyes, el rey David y el rey Salomón. Quiero preguntar ahí a los hermanos que están, hermana Nicole, ¿me escucha? Nicole. Hermana Nicole, ¿me escucha? Hermana Nicole. Sí, ahí está. Sí, ¿aló? Sí, hermana Nicole, respecto a estos dos reyes que están ahí puestos en las diapositivas, rey David, rey Salomón. El rey David, su reinado, su trabajo como rey, usted a título personal, ¿cómo lo calificaría? ¿Fue un buen rey o fue un mal rey? Su trabajo como rey. Su desempeño. Sabiéndolo desde el punto de, claro, de su trabajo como rey, yo creo que fue un buen rey. Ok, o sea, fue un reinado exitoso el de David. ¿Sí? Sí, sí, a mi punto de vista, sí, lógicamente si hablamos como hombre, tuvo varias fallas, pero él como rey, para mí fue un buen reinado, según mi punto de vista. Ok, perfecto. Gracias, hermana Nico. Ya. Hermana Marjorie, ¿está por ahí? Entonces podríamos calificar que el reinado de David fue un buen reinado, como lo menciona el hermano Nico. ¿Hermana Marjorie está por ahí? Sí, profesor. Buenas noches. Buenas noches, hermana Marjorie. Hermana de Marjorie, la hermana Nicole nos mencionaba que en su comprensión del texto bíblico, el trabajo como rey, su reinado, el reinado de David, ella lo calificaría como bueno. De hecho,
el reinado de David es como un tipo de reinado milenial de Cristo, ¿cierto? El reinado del Mesías. Tiene cierta tipología ahí. Efectivamente lo podríamos calificar como un buen rey, un buen reinado. Ahora, el reinado de Salomón, su trabajo, hermana Marjorie, el desempeño de Salomón como rey, ¿usted cómo lo calificaría? ¿Como un buen rey, un buen reinado, un mal reinado a Salomón? Eh, sí, también lo califico como un buen reinado. Ok, ya, mantenga el micrófono abierto. Entonces, tenemos al rey David, de acuerdo a los criterios que estamos nosotros evaluando, o a los conceptos que estamos hablando. David es un buen rey, Salomón es un buen rey. Hermana Marjorie, estos reyes, uno es el papá, el otro es hijo, reinaron de manera igual, tenían el mismo estilo los dos de hacer las cosas. Hermana Marjorie. Yo creo que no, porque cada uno era diferente, con cualidades diferentes y con objetivos diferentes. Ok, ok. Gracias, hermana Marjorie. Entonces, en función de lo que ustedes me están planteando, tenemos por un lado al rey David, un soldado, un general de ejército, un hombre que va de las conquistas, que expandió el terreno, que logró conquistar a sus grandes enemigos. Por otro lado tenemos al rey Salomón, y con un reinado exitoso. Por otro lado tenemos al rey Salomón, un rey que logró grandes proyectos de crecimiento y de expansión, pero él no es un soldado, si bien es cierto, sostuvo los ejércitos, pero él eh, consolidó el reino, trabajó las relaciones, eh, eh, internacionales, el comercio con otros países, enriqueció a Israel, lo transformó en una potencia mundial, y podríamos calificar que efectivamente su reinado también fue bueno. Y uno es un guerrero, el otro es un sabio, un hombre, uno es dinámico, es activo, como David, el otro más pensador, es más aquietado, más pacificador, más de hacer un trabajo de embajada, de diplomacia, ¿cierto? Pero ambos fueron buenos reyes, ambos tuvieron buenos resultados. Y aquí está la pregunta interesante, hermana Camila. ¿Cómo dos reyes que son totalmente distintos o muy distintos en su personalidad y en su forma de reinar, cómo estos dos reyes que son distintos, que reinan de manera distinta, tienen los dos éxitos, son dos buenos reyes? Eh, ¿qué, ¿Qué podría usted, de acuerdo a su concepto, a su comprensión, qué podríamos considerar que hace que estos dos reyes, siendo muy distintos, reinando de manera distinta, ambos tengan buenos resultados? ¿Qué podría estar produciendo esos buenos resultados? Tratando de descubrir un poco la fórmula. Que ambos fueron elegidos por Dios, o sea, ambos tenían el respaldo de Dios. Yo creo que por eso los dos tuvieron o sea, buenos reinados. ¿Ya? Ok. Ambos tuvieron un respaldo de Dios, estoy de acuerdo. ¿Será esa la única variable? Porque Yo creo, hay otros reyes que también tuvieron el respaldo de Dios, pero no lo hicieron bien. ah, yo creo que también porque le hacían caso a su consejero. O sea, en el caso de David era, ¿cómo se llama? Era ay, se me fue el nombre, era el profeta. Sí, Samuel. Y yo creo que David igual siempre acató a lo que el profeta le decía que era de parte de Dios. Yo creo que también por eso igual le fue bien. Y Salomón yo igual creo que fue por eso. Ok, perfecto. Eso hablaría un poco de cómo
reúnen información cada rey, escuchando a consejeros, escuchando a personas idóneas, pero ambos reinan de manera distinta, porque son distintos y ambos tienen buenos resultados. Podríamos considerar quizás que buscar un modelo de reinado, de liderazgo exitoso, por decirlo de algún modo, o encontrar elementos comunes aquí, pero ellos reinaron de manera distinta, pero tuvieron ambos buenos resultados. Entendiendo que sí, Dios los guió, que Dios los ayudó, pero que en la práctica, ¿qué es lo que hace que estos dos reyes que son de características distintas, que reinan de manera distinta, tengan buenos resultados? ¿Qué elementos comunes encontramos en ese buen reinado? Y la pregunta está abierta para todos, ¿eh? Opiniones para todos. ¿Qué creen ustedes? Aquí no hay respuestas buenas ni malas. No sé, yo creo de parte de Salomón es porque ya estaba el reino ya formado. O sea, lo que él hizo fue fomentar en la parte ya, no sé, pues del trabajo, el monopolio, hacerlo más fuerte al pueblo, pero ya estaba formado, o sea, como la nación en sí, pues. Era como trabajar algo que ya estaba construido, en mi parecer. Ya que trabajó algo que ya estaba construido. Ahora, su hijo, el hijo de Salomón, Jeroboam, también había algo construido y él no lo hizo también. A él de hecho, se le dividió el reino. Porque quizás tenía otras ambiciones, yo creo. Ya, ok. ¿Qué opina el resto? Gracias, hermana Camila. No sé, ¿alguien más que quiera opinar? ¿Algún elemento común que puedan tener estos dos reyes muy distintos que reinan en épocas distintas y tienen buenos resultados? ¿Alguien? Hermano Alexi, hermana Marjorie, hermana Nicole, hermano Jonathan, hermano Mauricio. ¿Alguien que quiera comentar por qué creen ustedes que causales, motivos? Hermano Jonathan, ¿Me escucha? sí, le escuchamos. Estaba Sí, pensando que hay humildad que tienen como persona y también la perseverancia de poder conseguir objetivos, porque David y Salomón, Salomón es más sabiduría, David es como más grotesco, más brusco, pero yo creo que pueden, no sé si estoy equivocado, pueden ser esas dos que lo tenían en común los dos, su diligencia y humildad, y inteligencia sobre todo. inteligencia y humildad. ¿Ok? ¿Alguien más que pueda opinar? ¿Alguna otra característica que haga que haya podido tener relación con el éxito que tuvieron en su reinado? Hermano Mauricio, ¿está por ahí? ¿Qué cree usted? Elementos comunes en dos reyes totalmente distintos. ¿Y por qué logran un éxito ambos reyes reinando de manera distinta, siendo ellos distintos, teniendo énfasis distintos, pero logran resultados iguales? Hermana Nicole, ¿qué opina usted? Puede ser que también eran buenos líderes. Ya, pero, Ambos eran ok, sí, buenos líderes. perfecto, fueron buenos líderes. Pero ¿qué los hizo buenos líderes? Porque un buen líder logra resultados, buenos resultados. Ellos lograron buenos resultados, y siendo muy distintos y reinando de manera distinta. Mm. ¿Qué, qué, qué, qué produjo que ambos haciendo las cosas muy distintas, o qué pudo haber producido que haciendo las cosas muy distintas lograron resultados buenos ambos? Porque uno era más de guerra, ¿cierto? De conquista, el otro era más de construir, de hacer tratados de paz, tratados de comercio.
¿Sus Profesor, errores podrían haber sido? ¿Su hermana Marjorie? ¿puede ser que ambos tenían en común la obediencia hacia Dios? Ya, ok. Ahora, la obediencia a Dios sí da buenos resultados en la vida de las personas. Eh, Sin duda que sí. No puedo no considerar, no podemos no considerar la obediencia, estoy anotando. Pero como modelo de gobierno, como modelo de liderazgo, sí, la obediencia es importante. Si pudiéramos decir cuál fue el elemento o elementos comunes que tuvieron estos dos reinados muy distintos que hacen que sean buenos reinados. El hermano Jonathan hablaba de la inteligencia, la humildad, la hermana Marjorie hablaba de la obediencia. Hermano Jonathan, no les casamos a escuchar lo último que dijo. Iba a mencionar algo más. No, mencionaba sus errores, profesor, si es que podría, sus errores que cometieron le pudieron enseñar muchas cosas más a llegar al éxito de su reinado. Se me ocurría eso. Ya, el aprendizaje de los errores. Ahora, yo tengo que sincerar que esto no está escrito en ningún libro, ¿ah? Es solo para complicarles la vida a ustedes que hago yo estas preguntas. No, es para que reflexionemos un momento sobre la historia, sobre los relatos bíblicos. eh, y tratemos en el texto de encontrar modelos apropiados que puedan aplicarse en nuestra época o en cualquier época. A mí me llama la atención mucho esto de que dos reyes distintos, que son distintos en personalidad, reinan de manera distinta y reinan en épocas distintas, tengan éxito. Primera conclusión que yo puedo sacar personal, insisto, pueden ustedes no estar de acuerdo con mis conclusiones. Lo que en una época resulta bien, en la época siguiente no necesariamente resulta bien. No sé si están de acuerdo con ese concepto. Lo que funciona o da buenos resultados en un momento histórico, en una época determinada, es muy bueno, muy aplicable. En otras épocas, en otros momentos históricos, puede que eso mismo no funcione bien. No sé si están de acuerdo con esa conclusión. Primera conclusión. Es decir, los modelos de liderazgos o las líneas de acciones de los modelos de liderazgo probablemente no deban ser un copy-paste, no deban solo copiarse los modelos, probablemente. Porque aquí yo veo dos reyes gobernando de manera distinta, con modelos de gobierno distintos, con énfasis distintos, y ambos tienen buenos resultados. Por lo tanto, si Salomón quisiera haber gobernado igual que su padre, a lo mejor no le habría dado los mismos resultados que a él le dio. Entonces, lo que yo quiero plantear como una posible conclusión es que probablemente los modelos de trabajo, los modelos que dan resultados, las formas, las técnicas, las herramientas que funcionan bien en un momento histórico determinado, no probablemente esos mismos modelos, no probablemente esas mismas técnicas den resultados siempre. Respecto a los liderazgos, respecto a cómo dirigir las cosas, cómo orientarlas. ¿Qué opinan de eso? Ana Mauricio. Hola, le pido disculpas si es que no había hablado en el antes, la verdad es que me encuentro un poco enfermo ¿Ya? y ando con dolor de cabeza. Ok. Bueno, eh, conforme a lo que hablaba,
Eh, sí, estuve leyendo un poco, bueno, ahora que igual me estaba enchufando. em, Como era, bueno, una parte que estuve leyendo, dice, él le cede la autoridad a Salomón públicamente y se aseguró de que los líderes de Israel reconocieran a su hijo como el nuevo rey y lo prepararan para ayudarle al éxito en su labor. ¿Ya? Eh, y, como usted preguntaba, cómo dos reyes distintos pueden gobernar, eh, bueno, tienen un gran reinado. Sí, y cabe resaltar lo mismo que dice usted, destaca mucho lo que es el tema de la forma de trabajo y también quienes acompañan a los lados, porque muchas veces el ir solo no solamente eh, es algo que a uno, o sea, poder tener una red de apoyo en sí. Yo creo que también Salomón pudo tener una gran red de apoyo en la cual le pudo hacerle también eh, ayudarle lo que es el tema de su reinado y obviamente poder hacer cosas muy distintas a lo que también hizo su padre, pero poder resaltar cosas diferentes a las que quizás su padre no hizo. Como también decía, me recuerdo que decía el hermano Jonathan, si no me equivoco, Salomón era más alguien por parte intelectual y David era alguien más hombre de guerra. Entonces destacan cosas tienen características obviamente muy distintas, en las cuales también obviamente tienen una percepción bastante distinta. No todos Y tienen, aplicaron en su reinado también de manera distinta. y aplicaron, Sí, sí, y aplicaron sí. en su reinado de manera distinta. Entonces, sí, tiene que ver mucho con, como usted decía, mi hermano Bernardo. Bueno, obviamente lo principal es el tema de la obediencia a Dios, pero siempre cabe resaltar de las formas de trabajo. La forma de trabajo es en la cual pues, también puede resaltar y obviamente también llamar la atención de los demás. Miren, No siempre se puede, sí, sí, respecto a eso, en el mundo secular, en el mundo empresarial, se habla de estrategias, se habla de modelos, ¿cierto? En el mundo evangélico se habla de visiones, conceptos similares. O sea, un líder, un liderazgo debe tener visiones, debe tener planes de acción, debe tener estrategias hacia dónde quiere llevar su liderazgo, hacia dónde quiere llevar lo que Dios le ha entregado como líder, pero esa visión, esa estrategia, ese modelo de trabajo, de acción, ese plan de acción, debe tener objetivos y propósitos. Eh, Hermana Marjorie, ¿me puede ayudar con un texto que podría a lo mejor ayudarnos en parte a entender esto? Hermana Marjorie, Primera de Crónicas, capítulo 12. ¿Es posible que me ayude con un Voy a texto? buscarla, Primera de Crónicas, voy a buscar la capítulo, Biblia. sí, Primera de Crónicas, capítulo 12. Ahora, es saludable que ustedes lean el capítulo 12 desde sus inicios, pero vamos a leer el verso 32. El capítulo 12 habla acerca del reinado de David, ¿ah? Primera de Crónicas, capítulo 12, habla sobre el reinado de características del reinado de David, y el verso 32 aclara un poquito cómo él reinaba. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, y probablemente hayan elementos comunes en el reinado de David con el de, en las estrategias me refiero, en los modelos. Probablemente en el desarrollo, más que en la aplicación, en el desarrollo de los modelos que ellos utilizaron para gobernar, como estrategia, como plan de acción, como visión. Insisto, en el mundo evangélico se habla más de visiones, pero conceptualmente es similar. ¿Tiene el texto ya? Primera de Crónicas 12:32.
o alguien que lo busque mientras tanto, Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, para ir Amén. avanzando. ¿Ok? Primera Capítulo de 12, Crónicas. verso 32, ¿cierto? Sí, sí, por favor. Refiriéndose al reinado de David, a cómo David reinaba. Por favor. Dice de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50.000 que salían a campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Verso 32 nomás. Ah, ya, el 32, ya. Repita de nuevo el verso 32, por favor. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ok, hermano Newton, estos líderes que apoyaron la gestión del reinado de Israel a David, ¿qué características tenían estos hijos de Isaacar? Estos 200 hombres principales o consejeros del rey. De acuerdo a este texto, ¿qué características tenían? Entendido en los tiempos, o sea, estaban claros con lo que tenían que hacer, eran como decididos. Entendido en los tiempos, ¿cierto? Y sabían lo que Israel debía hacer. Esto tiene que ver, hermanos, con los liderazgos deben tener la capacidad de leer los tiempos que están viviendo, el contexto histórico y cultural que está viviendo, las coyunturas que se están viviendo, los temas coyunturales que está viviendo una sociedad, un grupo determinado o el equipo al que usted le toque dirigir. Y en función de esa lectura de los tiempos, de ese análisis y comprensión de la realidad que se está viviendo, en función de eso armar un plan, en función de eso armar una estrategia. Y da la impresión que tanto David como Salomón, ellos entendieron bien los tiempos que estaban viviendo y pudieron aplicar estrategias de gobierno y de liderazgo de Israel en función de esa comprensión, de esa lectura clara de los tiempos. Da la impresión que sí, porque como dos reyes que reinan totalmente distintos logran buenos resultados. Es porque lo hicieron probablemente en función de la necesidad, de la lectura, de la lectura del tiempo, de la comprensión del tiempo que estaba viviendo la nación, que eran tiempos distintos. En el tiempo de David había que consolidar el reino, había que expulsar a los enemigos, era una premisa. Por lo tanto, David accionó bien en función acorde a una necesidad de la época. En el tiempo de Salomón ya no era necesario echar a los enemigos o controlar porque ya estaban controlados. Era momento de expandirse, ¿cierto? Económicamente, abrir líneas comerciales. Nosotros a veces los liderazgos tendemos a querer copiar, hacer el copy-paste de otros y no necesariamente lo que le resulta a uno le resulta al otro porque los tiempos, los momentos y las personas podrían ser distintas. Hermana Nicole, ¿qué opina de este punto? ¿Cree que estos reyes, parte de su éxito pudo haber sido el hecho que tuvieron la capacidad de interpretar bien sus tiempos, conocer los tiempos y en función de eso armar estrategias de gobierno, de reinado, ad hoc, apropiadas, con una claridad, y que eso pudo haber ayudado a su éxito como reyes? Hermana Nicole, ¿qué piensa usted? Hermana Marjorie, su opinión. Yo opino que sí, que es importante eso de adaptarse a los tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, que no se puede comparar en la actualidad los tiempos de antes a los tiempos que estamos viviendo
hoy en día, en cuanto al, por ejemplo, si queremos hacer un llamado a las personas, hay que usar diferentes estrategias. Ok, va a depender, ¿cierto?, de lo que tengamos que administrar o dirigir. Primero tener esa comprensión, tener la comprensión de la gente a la que vamos a dirigir, tener la claridad de la gente dónde vive, en qué entorno vive, cuáles son sus principales problemáticas y hacia dónde queremos llegar. Hacia dónde queremos llegar, llevar a esas personas, a ese grupo humano, a una congregación, a una iglesia, a una junta de vecinos, a un coro, a un grupo de damas, a un grupo de varones, hacia dónde queremos llevarlos, hacia dónde hay que llevarlos, dónde estamos parados, en qué momento sociocultural estamos parados, y hacia dónde nos queremos movilizar o necesitamos movernos como grupo, como equipo. Y los planes deben ser en función deben estar acorde con esas realidades, con esas necesidades. Es como, no sé, a ver, un predicador se para en una iglesia donde viven solo o se congregan solo hermanos que viven en el campo y que sus grandes temas son labrar su campo, que el predicador les hable de la problemática de qué significa, no sé, eh, la pesca, el navegar en el mar, por ejemplo. Para ellos, la problemática y su contexto sociocultural no es el mar, el mar no es su ámbito es en la montaña, es el bosque, es el campo. Y si bien es cierto, podríamos hablarle a ellos del mar, pero debemos dimensionar y debemos conocer su realidad, la realidad de las personas. Por eso yo le digo leer el momento, interpretar el momento, la época, el momento, la gente, y sobre eso llegar a pensar y a considerar hacia dónde nos queremos mover, hacia dónde necesitamos movernos y trazar planes desde el punto de partida hasta el punto digamos, de término. Entonces, creo que es relevante que los liderazgos, tal cual como le pasó a David con Salomón, siendo muy distintos, reinando de manera distinta, tuvieron buenos resultados, probablemente porque ellos lograron interpretar los tiempos. Probablemente ellos lograron reconocer el tiempo y la necesidad de la congregación de Israel en sus tiempos, que eran distintas, que eran momentos distintos. Entonces, el copiar y pegar respecto a los liderazgos, ¿será saludable? ¿Será la mejor estrategia copiar y pegar un modelo exitoso de otros? Mano Mauricio. Por mi parte encuentro que no es como dice usted, un copiar y pegar. La verdad es siempre poder, como conversamos, buscar siempre lo mejor y poder ver los diferentes, como decía antes, ver los diferentes puntos de vista o ver qué es lo que se puede hacer o que quizás también se puede mejorar o a qué también se puede llegar. Entonces siempre, no obviamente quitándole lo excelente que lo hicieron antes, pero siempre sí resaltar eh, lo que hicieron y buscar Sí, cuando yo digo conocer y leer lo mejor. el contexto, cuando yo digo leer el contexto me refiero a eso, a considerar el punto de partida, dónde están las personas, hasta dónde han llegado. O como dice el hermano Mauricio, se habla de un cambio de mando, de un cambio de liderazgo, es dónde quedó el liderazgo anterior, para desde ese punto seguir avanzando.
Eh, Eso, hermano Jonathan, ¿qué dice usted de este punto ya para entrar a la clase? Este ha sido solo la introducción de la clase, ¿ah? Ahora ya vamos a empezar a estudiar. Hermano Jonathan. Eh, no, concuerdo con el hermano Mauricio, de lo mismo de que el liderazgo y la forma de poder gobernar tiene que mucho ver también con el carácter de la persona, más que todo eso y en la obediencia a lo que, como sacando un poco a Dios del contexto, aunque sin Dios no hace nada, pero también siento que el carácter es importante cuando Dios quiere llevarnos a un punto de gobernar y en este caso David o Salomón o los hombres que Dios usó siempre fueron obedientes, pero también se dejaron quebrantar sus caracteres. Ok, ok. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo para iniciar la clase ya. ¿No? Ok, vamos a la clase. Vamos a las diapositivas. Vamos a comenzar con la clase entonces. Mencionar esto. A ver, voy a tratar de... Ok. Respecto al libro de Reyes y Crónicas, estos libros hablan de la historia de Israel desde la muerte de David hasta la caída de Jerusalén. Jerusalén me refiero como la capital del reino del sur, es decir, la caída del reino del sur. Ese periodo de la historia abarca los libros de Reyes y Crónicas, desde la muerte de David hasta la caída de Jerusalén, de la ciudad, de la capital del reino de Judá. Recordar que los libros de Primera y Segunda de Reyes, en el canon hebreo, en la Biblia hebrea, en la Tanaj hebrea, era un solo libro. Primera y Segunda de Samuel, en la Tanaj, en el canon hebreo, era un solo libro. Acá yo les dejé, o en esta pantalla, les muestro aquí el canon hebreo. Este tenía 22 libros. Tenía 22 libros. El Antiguo Testamento no es que nosotros le agregamos nuevos libros, los subdividimos algunos libros. Aquí, como ustedes pueden ver, Reyes existía como un solo rollo, el libro de Reyes. Y en el canon, digamos, moderno del Antiguo Testamento está Primera y Segunda de Reyes. Pero en el canon hebreo, en la Biblia hebrea, Reyes era un solo libro. Samuel también era un solo libro. ¿Ok? Eso mencionar. Ahora, respecto al autor del libro, la tradición judía le asigna la autoría del libro de Reyes a Jeremías, pero de acuerdo a lo que plantea Pablo Hoff en su libro, él menciona que es poco probable que haya sido Jeremías quien lo escribe. Y él argumenta dos razones principales, por la cual probablemente no fue Jeremías, aunque la tradición por siglos lo creyó de esa manera. Pablo Hoff argumenta que Segunda de Reyes termina comentando cómo el rey Joaquín, que años atrás había sido llevado al cautiverio por el rey Nabucodonosor, cómo este rey Joaquín es liberado por los babilónicos. Y eso ocurrió en el año 562, 561 antes de Cristo. Y en ese periodo en que Joaquín fue liberado, Jeremías estaba en Egipto. Probablemente, como Jeremías estaba en Egipto, él no se percató de esta situación que el rey Joaquín fue liberado. Entonces, una persona que no conoce de esa situación malamente va a escribir de ello. Por otro lado, los libros de Reyes y Crónicas no mencionan el decreto de Ciro, en donde se deja ir a reconstruir la ciudad, de Jerusalén. En los libros de Reyes no se menciona ese decreto. Y algo tan importante para la nación de Israel, si el escritor vivió en la época que se
promulgar este edicto, lo habría mencionado. Por lo tanto, podríamos considerar que el libro fue escrito entre el año 562, cuando se libera Joaquín, y entre el año 562 y el año 539, que ese fue más o menos el rango en que se escribió este libro por los relatos que están en el propio libro. Y al ser escritos estos libros en estas épocas, es poco probable que haya sido Jeremías. Lo más probable es que haya sido un profeta desconocido del cautiverio. Alguien que estaba en el cautiverio y que lo escribió, que supo de la liberación de Joaquín en Babilonia, en el cautiverio, y que supo del decreto de Ciro. Por lo tanto, lo más probable es que no haya sido Jeremías, sino que haya sido un profeta desconocido del cautiverio, el que escribió el libro de Reyes. Respecto a las fuentes que usó el escritor, hay por lo menos 3 fuentes mencionadas en el texto de Primera de Reyes. El primero son un libro que se llama Las Crónicas de Salomón. Como lo menciona Primera de Reyes 11:41, existía en la época. ¿Alguien que me ayude a leer ese verso, por favor? Primera de Reyes, capítulo 11, verso 41. Alguien que lo busque, Primera de Reyes 11:41. Luego alguien que busque Primera de Reyes 14:29, que lo pueda leer. La hermana Marjorie fue a buscar la Biblia antes, así que ahora va a leer. ¿Quién tiene Primera de Reyes 11:41? Por favor, hermana Camila. 41. Dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Ok, aquí está, ¿cierto? El escritor del libro de Reyes está mencionando que hay un libro que se llamaba Los Hechos de Salomón. Había un documento en la época que era conocido, porque él lo menciona como que sus lectores conocen de ese libro. Por lo tanto, existía un libro que registraba las crónicas o los hechos de Salomón. Hermana Marjorie, Primera de Reyes 14:29, ¿me ayuda por favor con ese texto? Primera de Reyes, capítulo 14, verso 29. ¿No lo tiene nadie? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Primera de Reyes, capítulo 14, verso 29. Amén. Amén. Ya, ok. Vamos, Jonathan, por favor. 14:29, ¿cierto? ¿Sí? 14:29. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Ok, Eso dice. entonces el escritor de Reyes aquí menciona que hay otra fuente de información, otro texto en la época, había otro texto que eran las crónicas de los reyes de Judá. Había un libro que se llamaba Los Hechos de Salomón, había otro libro que se llamaba Las Crónicas de los Reyes de Judá, y como bien dice el texto de Primera Reyes, capítulo 14, 19, también había un libro con las crónicas de los reyes de Israel. Es decir, el escritor pudo haber usado estas 3 fuentes, porque él las menciona. O sea, con datos históricos, con datos bibliográficos. Hay fuentes con datos bibliográficos. Pudo haber usado otras fuentes más, pero lo mínimo o lo más probable es que haya usado estas fuentes. Ahora, respecto a que un escritor sagrado use fuentes, libros antecedentes, escritos preliminarmente antes de escribir su texto, ¿tiene algún conflicto que el escritor sagrado use fuentes?
respecto al concepto de la inspiración de la escritura? Porque un escritor sagrado usó fuentes o pudo haber usado fuentes de información, ¿lo hace menos inspirado el texto? ¿O un texto no inspirado? Pregunto. ¿Quién me responde esa pregunta, por favor, alguien? Hermana Nicole. Hermana Nicole. Disculpe, El hermano, hecho que no le entendí que mi bebé estaba llorando. el hecho que el escritor sagrado haya usado fuentes bibliográficas anteriores para escribir el libro de Reyes, ¿hace que este texto no sea inspirado? ¿Podría considerar su texto con una inspiración no a 100%, dado que el escritor pudo haber usado fuentes de información para escribir parte del libro? ¿Qué cree usted? Yo ¿O hay creo algún que, conflicto en eso? no, según yo, igual es inspirado, por más que a lo mejor usó alguna otra fuente. Sí, de hecho, sí, de hecho, el libro de Lucas, que escribe el libro, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, esos dos textos los escribe Lucas, a él se le asigna la autoría de esos dos textos, el Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que él, antes de escribir, indagó exhaustivamente. Y cuando él habla acerca del nacimiento de Jesús, él es uno de los pocos evangelistas que habla desde la perspectiva de María, la visita del ángel a María, la perspectiva que tenía María de todo este proceso del nacimiento del niño Jesús. Entonces, cuando uno lee su texto y él dice que ha indagado exhaustivamente, podríamos llegar a considerar que probablemente Lucas, antes de escribir el Evangelio, fue y se entrevistó con María y le preguntó datos a María, antecedentes, cómo fue el tema, porque él da más antecedentes que el resto. Ahora, el que un escritor sagrado haya usado fuentes de información, sin duda no riñe contra el concepto de la inspiración. Dios inspiró a los escritores sagrados a escribir el texto bíblico. Dios fue guiándolos y les permitió usar o les pudo haber permitido usar fuentes de información bibliográficas. ¿Ok? Ahora, dentro del relato y del propósito del libro de Reyes y de Crónicas, apunta a contarnos la historia de Israel, pero con un significado bíblico, teológico o religioso. Y aquí se enseña en estos textos que la persona, la nación, la ciudad que no cumple con los mandamientos de Dios, perdón, que los cumple, esa persona va a ser bendecida. Pero el que no los cumple va a ser, el que es desobediente va a ser castigado. Eso plantea este libro y de hecho el libro habla como el pueblo de Israel, la nación santa, el pueblo de Judá, la tribu de Judá, su capital que es Jerusalén, es destruida y su gente llevada cautiva a Babilonia por un pueblo pagano. ¿Por qué Dios permite que su pueblo escogido sufra esta situación de ser denostada, de ser violentada, de ser conquistada y dominada hasta el punto de ser llevado al cautiverio por un pueblo pagano? ¿Cómo Dios permite eso? ¿Por qué razón sucede esa situación? La verdad es que Dios usa a estos pueblos paganos o a este pueblo pagano porque Israel
constantemente se ha apartado de Dios, constantemente ha caído en la idolatría, está adorando a otros dioses, y la única manera de resolver este problema va a ser el cautiverio, va a ser con experiencias amargas. Yo sé que en términos de pedagogía hablar de refuerzos negativos o de castigo es complejo. Hoy día se habla de refuerzos positivos. Yo creo en los refuerzos positivos, pero aquí en estos textos vemos que Judá, el reino del sur, también tuvo periodos de idolatría. Y cuando los israelitas, la tribu de Judá, es llevada cautiva a Babilonia, la generación que vuelve del retorno jamás nuevamente cayó en idolatría. Por lo tanto, pregunto, si este pueblo que tenía una tendencia a la idolatría se va al cautiverio, la generación que vuelve jamás nuevamente cayó en idolatría. Pregunto, hermanos, ¿tuvo un efecto pedagógico, formativo el cautiverio de las personas? Si nunca más cayeron en idolatría. ¿Tuvo un fin y un propósito pedagógico de cambiar la conducta de los israelitas? ¿Logró cambiar la conducta el cautiverio? Si ellos se fueron al cautiverio por causa de la idolatría y después de experimentar el cautiverio, el pueblo de Israel no volvió a cometer idolatría. Hermano Mauricio, ¿qué dice usted? Sí, sí tuvo un aspecto pedagógico, dado de que, aunque suene fuerte, y como usted decía, que mucho, o que hoy en día más bien eh, uno intenta siempre que las personas aprendan, eh, a pesar de que las cosas las hagan mal, intenta que las cosas, eh, bueno, se me fue disculpe, se me fue la idea. Pero en sí, sí tuvo un aspecto pedagógico en la cual le sirvió bastante a lo que es el tema de las generaciones futuras, en la cual, aunque suene fuerte, no toda la gente aprende a ver las cosas de la misma manera. Entonces, como muchas veces la gente es conformista, aunque también suena feo, pero si es que no pasa algo más allá, no ve lo que es el tema de las situaciones reales. Sí. Entonces, esto le sirvió a lo que es el tema del pueblo para poder ver más allá de las perspectivas porque no estaban cumpliendo con las leyes de Dios, no estaban cumpliendo con los mandamientos en realidad. Entonces, le sirvió esto para pasar por la prueba y poder ver las cosas más con claridad. Eso puedo decir. Sí, ahora este concepto que pasa aquí con el pueblo de Israel, que se va al cautiverio y vuelven del cautiverio, ya no practicando la idolatría, a mí me suena mucho a algo que pasa en el Nuevo Testamento. Aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Alguien me puede ayudar a leer Primera de Corintios, capítulo 5, del verso 1 hasta el verso 5, por favor, los primeros 5 versos, capítulo 5, verso 1 al 5? Hay un caso ahí de disciplina, de inmoralidad en Primera de Corintios que a Pablo le toca resolver. Para cerrar este tema de la disciplina, de la enseñanza, de los refuerzos positivos o de Capítulo los 5 refuerzos. verso 5. Capítulo 5, verso 1 al 5. Son los 5 versos. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 1 al 5. Amén. Por favor, gracias.
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, de tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Hermana Karina, Camila, hermano Alex, ¿qué es lo que está pasando aquí en estos 5 versos? ¿Qué se logra ver en estos versos? Que las personas que cometieron este hecho fueron juzgadas. Ya, ¿qué hecho cometido esta persona? Fornicación. ¿Ya? ¿Y qué tipo de fornicación practicó? La mujer con su padre. Con la esposa de su padre, ¿cierto? Un tema que era muy sancionado entre los israelitas y bueno, en casi todas las culturas. Era muy mal visto, o sea, era una inmoralidad grave. En todas las culturas sí o sí, ¿ah? No habla de que sea su madre, probablemente era su madrastra. ¿Sí? Hermana Camila, hermanos, ¿sí? Eso está Sí, pasando, ¿cierto? Y Pablo, al enterarse por los hermanos de Chloe, que le llevan esta información, que la iglesia ha tolerado esta situación, y la iglesia se jacta de que son iglesias modernas, de mente amplia, Pablo envía esta carta y da su sentencia. ¿Cuál fue la sentencia que se le dio a este hombre por parte de Pablo? que en el nombre del Señor Jesucristo decía Pablo que le entregaba a Satanás para la destrucción de la carne, para que así en un futuro sí fuera, como dice acá, con el fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Ok, la medida drástica que está planteando Pablo aquí, instruyendo a la iglesia que hagan, hermana Marjorie, ¿cuál es en términos prácticos? ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo que hagan con esa persona? Hermana Marjorie, hermana Nicole, hermana Nicole, ¿Sí? ¿qué es lo que está pidiendo Pablo que hagan con este hermano que está de la congregación de Corinto cuando ya se entiende que está viviendo una vida de fornicación? ¿Qué es lo que pide Pablo cuando dice que este hombre sea entregado a Satanás para destrucción de la carne? ¿Qué es lo que está planteando en términos prácticos Pablo que se haga con este hermano? Que muera su carne y que empiece a vivir en el espíritu, que se Ya, arrepienta. ya, pero en la práctica, ¿qué es lo que está pidiendo Pablo que se haga con esta persona? ¿Cómo se va a materializar esta situación? Que lo expulsen. Exacto. Este hombre está siendo excomulgado de la iglesia. Así es, en forma pública. O sea, está viviendo el escándalo público de la excomulgación. Eh, ¿Se logra ver eso en el texto? Yo pensaba otra cosa, pensé que se le pedía que se le castigase en la carne, pero no me imaginé que era de que
de que lo expulsaran de la, Lo como de la, excomulgaran, esa es la palabra que se ha usado históricamente en la iglesia. No, hay gente que ha sido excomulgada de la congregación. Y en este caso, Pablo lo que está pidiendo que esta persona sea excomulgada de la congregación, no va a tener participación, no va a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Es excomulgado, pero ¿con qué sentido es excomulgado este hombre? ¿Por qué se aplica esta sanción tan drástica? Yo pensaba otra cosa. Estaba leyendo ¿Otra versión? otra, sí, otra Ok. versión y me dice, ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. O sea, ¿qué decir la cobertura de la iglesia? Hermano Mauricio, ¿qué decir la cobertura de la iglesia? Mm, Ahora, ¿con qué fin, con qué objetivo Pablo pide que pase esto, esta sanción tan drástica? Que se aplique la disciplina eclesiástica a este hombre. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el norte? lo que conversábamos hace un momento, que él mismo pueda ver su falta y como dice que puede hacer que se salve cuando el Señor venga, o sea, que él mismo pueda buscar su forma de poder entregar, eh, de poder entregarse a Dios y poder buscar esa comunicación para que pueda ser salvado cuando Él venga. Ahora que, bueno, igualmente usted me está explicando que en realidad eh, lo expulsan a él. Ujú. Bueno, eso es lo que puedo pensar. Ok, tiene el objetivo pedagógico, ¿no? Formativo, ¿cierto? Que él deponga su mala actitud. Sí, sí. Probablemente el texto no lo explica de forma tan clara o tan evidente, pero probablemente este hombre está en rebeldía. Este no es un hombre que la iglesia lo emplaza, le dice, ¿sabes, hermano? Tú estás equivocado, estás cometiendo un error, estás saliéndote de los marcos de la instrucción bíblica, de lo que Dios quiere de ti. Este hermano está en rebeldía. Este hermano probablemente su mente está entenebrecida, por lo tanto no reacciona, porque si una persona, como dice el texto bíblico, si una persona que está en una falta, como le pasó, por ejemplo, al rey David, cuando lo emplaza el profeta Natán, él se humilla ante Dios, pide perdón, ¿cierto? Y depone su mala actitud. En este caso, este hermano no ha hecho eso, no pretende hacer eso. Por lo tanto, la iglesia lo excomulga con el objetivo de que decir la cobertura de Dios, sin la cobertura de la iglesia, y se viva una vida expuesto a como viven todas las gente sin Cristo, de manera que como no quiere recapacitar, como está en rebeldía con la iglesia, está en rebeldía con Cristo, que al menos bajo esa situación o esas experiencias duras que le va a tocar vivir, deponga su mala actitud. Mana Camila, ¿usted va a decir algo? no, que también lo hacían para que no pasara eso también con los demás. Mira, pues, que se vea Créeme, en ¿sí? realidad se vea como una normalidad este pecado en cierto modo. También puede ser que Le, Pablo lo podría. leyendo una parte de donde dice ahí Pablo, dice, o escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. O sea, también le está diciendo a los demás que se tienen que apartar de ese tipo de personas que lleva ese tipo de hechos. O sea, diciéndole que no hagan lo malo de esa persona. Sin duda que cuando una congregación, el cuerpo de Cristo, comienza a normalizar las cosas, comienza a producirse este sincretismo, esta mezcla de fe con filosofías humanas o con tendencias humanas. Sin duda que tiene también esos efectos.
Pero principalmente aquí el objetivo, y Pablo lo menciona, es que esta persona deponga su mala actitud, entre en razón. Entonces, el Ministerio de la Disciplina hoy día es casi complejo de aplicarlo. Es complejo aplicarlo, es algo que debe trabajarse con mucho cuidado, con mucho tino, y yo para poner balance lo que quiero mencionar es que pastelero a tus pasteles. El Ministerio de la Disciplina no es para todos los hermanos de la congregación. El Ministerio de la Disciplina es para los líderes que dirigen la iglesia, el pastor, sus oficiales probablemente. ¿Por qué les digo? Porque cuando se aplican sanciones disciplinarias a un miembro, normalmente eso tiene repercusiones. Y las personas a veces no tienen la madurez para enfrentar las presiones que significa hoy día ejercer la disciplina. Por lo tanto, el Ministerio de la Disciplina, la Iglesia los debe considerar cuando sea necesario, estrictamente necesario. Muchas de las situaciones se van a arreglar con una conversación, como yo le llamo una conversación valiente, de algo que sea complejo, de algo difícil, pero que los liderazgos tengan esas conversaciones valientes con los hermanos, y muchos hermanos van a recapacitar en esa conversación valiente, sincera y franca. O como le decían antes, con el café cargado, tomándose un café cargadito. No sé si han escuchado ese concepto, tomarse un café cargado. Pero eso son para los liderazgos de la iglesia, los pastores, los oficiales, los ancianos, que están gente aplomada, gente con un aplomo en el Señor. Porque si lo intentan hacer hermanos nuevos en la congregación, que no entienden bien, lo pueden hacer mal, pueden dañar al hermano o pueden dañarse ellos mismos frente a las presiones que va a significar ese tipo de situaciones. Por lo tanto, yo creo que hay que ser bastante cuidadoso. El Ministerio de la Disciplina es necesario entrar a la iglesia, pero debe ejecutarse de una forma apropiada y por gente que tenga la experiencia suficiente. Porque si se ejecuta mal, puede salir mucha gente a mal traer. ¿Ok? ¿Qué dicen ustedes? Hermanos, hermanas, ¿qué dicen del tema? ¿Es necesario el Ministerio de la Disciplina dentro de la iglesia? En los casos de rebeldía, muchos de los casos, como les decía, hay hermanos que han cometido algún error, como todos lo hemos hecho alguna vez, nos llaman la atención o nos piden que cambiemos esa actitud. En esa conversación, un hijo de Dios va a pedir perdón y va a recapacitar y va a volver al punto correcto. Pero hay gente que entra en rebeldía porque se ha entenebrecido su entendimiento, que es el caso que está juzgando Pablo probablemente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda respecto a lo que hemos mencionado o reclamos respecto a lo visto hasta aquí para continuar con la clase, con la materia? Hermanos, hermanas. ¿No? Avanzamos entonces. Ok, entonces Dios permite que los babilonios destruyan Jerusalén, el templo, y se lleven cautivos a sus jovencitos, a los principales. En este caso, en el primer cautiverio probablemente se llevaron a Daniel y a sus amigos, siendo jóvenes, jóvenes de 17 años, 18 años, muy jóvenes, se los llevan al cautiverio. Probablemente, hermanos, algunos escritores lo mencionan, lo podríamos ver en otras materias más adelante, ahora por tiempo no lo podemos ver. Probablemente ellos fueron hechos eunucos en Babilonia, probablemente. Porque hay textos que plantean que los hijos de Jerusalén, los jóvenes, probablemente algunos iban a ser hechos eunucos en el cautiverio. Y probablemente eso pasó con estos jovencitos. Probablemente, no lo puedo asegurar. Algunos escritores lo mencionan en función de una profecía. Respecto al cautiverio da
años, décadas atrás, en función de esa profecía. Ahora, el texto no lo menciona en forma clara y evidente respecto a Daniel, pero probablemente sí, ¿ok? O sea, no fue algo así como un paseo a Walt Disney, el cautiverio, ¿ok? Dios igual prosperó a Daniel y a sus amigos, sin duda la misericordia de Dios obró igual, pero no fue algo así como menor y sencillo, no fue un paseo, ¿ok? Eso quería mencionar. Ahora, el texto de Reyes y Crónica nos cuenta la historia de Israel desde la muerte de David hasta la deportación de Jerusalén a Babilonia y emplea un orden cronológico en donde nos va relatando historias de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, en ocasiones en forma paralela y en ocasiones se centra en un reino y luego en el otro. Respecto a los dos reinos, porque el reino después de la muerte de Salomón se divide en reino del norte y reino del sur, respecto a los dos reinos, el reino del norte o reino de Israel, con su capital en Samaria, el reino del norte, también conocido o mencionado en el texto como reino o como Israel, el reino del norte mencionado en el texto como Israel, su capital fue Samaria, y la tribu principal o representativa de esta coalición de tribus, que eran 10, es la tribu de Efraín. El reino del sur, la tribu representativa, aunque eran dos tribus, era Judá y Benjamín, la tribu representativa era la tribu de Judá, también por eso se le menciona en algunos textos como el reino de Judá o como Judá, y su capital es Jerusalén, porque David estableció la capital política y religiosa a Jerusalén. Entonces, la referencia que se hace para evaluar el resultado de los reyes de Judá es el reinado de David, los éxitos del reinado de David. Y los puntos de comparación que se hacen con los reyes del reino del norte es respecto a la idolatría que implementó Jeroboam, que fue el primer rey del reino del norte. O sea, uno está comparado con el gran rey David y su exitoso reino, y el otro está comparado con un rey que creó una religión, como el rey Jeroboam, y que llevó al reino del norte a la idolatría. Ese es el punto de comparación. De los 18 a 20 reyes que fueron en Judá, entre 18 a 20 reyes, por lo que yo recuerdo, que desde la muerte, desde David en adelante, reinaron en Judá, todos descendientes de David, todos de la misma dinastía davídica, todos descendientes de David. O sea, una sola dinastía hubo de reyes en Judá. De esos 18 o 20 reyes, 8 de ellos fueron fieles a Dios. Ezequías y Josías, hay otros 6 más: Asa, Josafá, Joás, Amasías, Aría y Jotán. Al menos 8, casi el 40% de los reyes fueron fieles a Dios. Otros tuvieron momentos, lapsus buenos, pero en algún punto de su camino se desviaron, como le pasó a Usías, por ejemplo, que fue un muy buen rey, pero en el ocaso de su carrera se equivocó. Y él es un rey reinó en el periodo donde Isaías era profeta de Israel. Y en el caso de los reyes del norte, que también fueron como 18 a 20, no, sí, 18 reyes fueron ahí hubieron varias dinastías. Jeroboam parte como primer rey, pero su descendencia no se consolidó en el reino. Hubieron guerras civiles después, en donde se levantó otra casta de reyes, otra familia real, y se dio muerte a todos los descendientes de Jeroboam.
Entonces hubieron varias dinastías de reyes en Israel y ninguno de los reyes del reino del norte hizo la voluntad de Dios. Todos llevaron al pueblo a la idolatría. Eso puedo mencionarle, ¿ok? Entonces, el libro de los reyes habla acerca de la monarquía hebrea, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Parte hablando de la muerte de David, el reinado de Salomón, y después de la división del reino, y va mencionando aspectos del reinado o relatos históricos respecto a reyes del norte y reyes del sur. Abarca un periodo de 4 siglos, comenzando con el reinado de Salomón y terminando con el cautiverio de Israel o de Judá a Babilonia. También habla de la historia de la división del reino a la muerte de Salomón y cómo estos fueron coexistiendo estos dos reinos. Pero estos dos reinos, el reino del norte como el reino del sur, terminan siendo llevados deportados. El reino del norte es deportado por el imperio asirio y el reino del sur, o el reino de Judá, es deportado por los babilonios. Uno antes, 120 años antes, y otro 120 años después. El reino del norte es el primero que cae bajo el dominio del imperio asirio y prácticamente estas tribus desaparecieron de ahí en adelante. Prácticamente estas tribus desaparecen de los anales de la historia de Israel y en cambio el pueblo del reino de Judá va al cautiverio, pero ellos retornan del cautiverio y reedifican la ciudad santa. De ahí que de vuelta del cautiverio a los israelitas se les diga judíos por la tribu de Judá. El tema principal del libro de Reyes y de Crónicas es la decadencia y la destrucción de los dos reinos de Israel. Y si hacemos un bosquejo o intentamos bosquejar el texto, podríamos hablar del reinado de Salomón, los primeros 11 capítulos, luego la división del reino, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, luego los relatos acerca del rey Acab y el profeta Elías, desde el capítulo 16 hasta Segunda Reyes capítulo 1, luego el profeta Eliseo, que fue quien le dio la continuidad al ministerio de Elías, desde el capítulo 2 al capítulo 13 de Segunda de Reyes, luego la historia de los reyes de ambos reinos, hasta que se cae Samaria, o es conquistada por los asirios Samaria, desde el capítulo hasta el capítulo 9 de Segunda de Reyes. Y finalmente los últimos tiempos de Judá, desde el capítulo 18 al capítulo 25 de Segunda de Reyes. Esos serían los grandes temas que aborda el libro de los Reyes. Respecto al reinado de Salomón, yo lo que quiero mencionar es que Salomón hizo y produjo que el reino, bajo su liderazgo, llegara a su máximo apogeo, a su gloria material más alta que ha tenido en el reinado de Salomón. Las características del reinado de Salomón es que él estableció un reino de justicia, de paz, de prosperidad y de mucho prestigio internacional. Algunas características del gobierno de Salomón son muy similares a las del reino milenial que se presenta en los textos apocalípticos. David, por otro lado, su padre, en su proceso de reinado, en su tiempo de reinado, él va a establecer los fundamentos muy sólidos para en la siguiente evolución o etapa de desarrollo del reinado de Salomón. Él, por ejemplo, logra dominar a los enemigos y extiende los límites territoriales de Israel. Logra establecer y formar un ejército consolidado que conserve la paz.
Salomón, por lo tanto, toma todos estos elementos, no tiene una línea de retroexcavadora, una política de retroexcavadora de destruir todo lo que su padre ha hecho, sino que él sabiamente, esa es otra característica de un líder sabio, no destruye lo anterior, sino que construye en función de lo ya avanzado. Porque cuando uno demuele lo que ya se hizo, se pierde la historia, se pierde la identidad. Y hay que volver a empezar de cero. Y eso es muy caro, muy lento. Por lo tanto, no es lo más inteligente borrar la historia. Por lo tanto, Salomón, con mucha sabiduría, él usa los elementos ya avanzados por su padre y sobre eso él establece su sistema de gobierno y que le da muy buenos resultados. Entonces, hay un contraste importante entre cómo reinó Salomón y David. Ya lo fuimos viendo. Salomón tuvo la capacidad, por ejemplo, de organizar y proveer todas los temas de evaluación racional, conceptual, para los proyectos de crecimiento y de expansión de Israel. Él usó la vía diplomática y estableció gobiernos muy bien organizados y una corte muy lujosa, una corte de mucha pompa. Salomón también hizo florecer el comercio con otros países. Eso aumentó la riqueza, al punto que en Israel ya la plata dejó en el gobierno de Salomón, dejó de ser valiosa como metal, porque había tanta plata, había tanto oro, que el metal más precioso fue el oro y la plata pasó a segundo plano como metal precioso, puedo decirlo, por la riqueza. Bueno, ahí están la pregunta con la que partimos la clase: ¿por qué fueron tan diferentes de los reinados? Ya lo fuimos viendo, ustedes lo pueden leer, no es tan complejo. Eh, Ahora vamos a ver cómo llega Salomón al reinado. Muy cerca de los últimos años de vida de David, él todavía no ha definido, el rey David estando en ejercicio como rey de Israel, todavía no ha elegido a su sucesor. Y su hijo Adonías es el mayor de los hijos que están vivos, porque el mayor fue Amón, que violó a su hermana Tamar y que finalmente Absalón lo mató. Absalón en la rebelión que tuvo contra David fue muerto. Por lo tanto, los dos hijos mayores ya no están con vida. Por lo tanto, no son candidatos al trono, a heredar el trono de David. Y su tercer hijo, Gilead, no figura en los textos bíblicos como un posible candidato al reino, y algunos historiadores en función de eso creen o que este chico Gilead murió muy joven, al punto que no llegó a ser considerado como un posible candidato, o que tuviera alguna enfermedad o alguna condición distinta que le impidiera ser rey de Israel, porque no es mencionado como un candidato. Por lo tanto, del punto de vista hereditario, Adonías era el que venía, pero Adonías quiere asegurarse de esta situación, y Adonías tiene una característica bien especial. Por favor, hermano Alexis, ¿puede leer Primera de Reyes capítulo 1, verso 6 para conocer un poco las características que tenía Adonías, hermano Alexis? Primera de Reyes capítulo 1, verso 6, el cuarto hijo de David, Adonías, ¿cómo era? ¿Cuáles eran o parte de sus características? Hermano Alexis, ¿me escucha? O su esposa, la hermana, cualquiera de las dos que me escuche pueda leer Primera de Reyes capítulo 1, verso 6. Sí, le escucho, profesor. Por favor, ¿puede buscar en su Biblia Primera de Reyes, capítulo 1, verso 6? Capítulo 1, verso 6. Amén. Por favor. Dice,
En todos sus días su padre nunca lo había reprendido diciéndole, ¿por qué haces esto? Además era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Ok, ¿a quién se está refiriendo este texto, mi hermana? ¿A Salomón? No, a ¿No? Adonías, el Sí, hijo que tiene razón. nació después de Salomón, Adonías, al cuarto hijo de David. ¿Y cuál era la característica? Su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle por qué haces así. Es decir, su padre nunca lo corrigió, lo crió como un niño engreído en la corte. Entonces, Absalón tiene algunas características similares a las que tenía Absalón. Era una persona ambiciosa, le gustaba la pompa, igual que su hermano Absalón, él llegaba a algún lugar, se hacía acompañar de una escolta de 50 hombres a caballo con carros de guerra. O sea, lo que hoy día llegaría en limusina hoy día. Era un tipo que le gustaba la pompa, el lujo, eh, que los demás pusieran los ojos en él. Entonces Adonía tenía esas características, había sido mal criado por su hijo, por su padre, perdón, David, que al parecer fue un muy buen rey, pero tuvo algunos problemas de modelo educativo de sus hijos. Creo que hay que revisar eso en algún momento dado. Un hombre que tuvo dos, tres o tres hijos formados de las mismas, similares características, ya no es un tema del niño en particular, es un problema del modelo educativo que David echó a andar en su casa. Probablemente el hecho de tener muchas mujeres también lo ayudó, lo enredó, lo debilitó moralmente. Puede ser. Porque él formó un harén. David formó un harén. Entonces Adonías, este chico engreído, malcriado, él quiere ser rey, le correspondería probablemente, y él aprovecha una enfermedad de su padre y busca cómo apoderarse del reino. Y convence a personas, arma una conspiración, y entre esa conspiración va a traicionar a David Joab, que era el comandante del ejército, a Abiatar, que era su sacerdote principal. Entonces, estas dos personas o este equipo, que eran más, pero estos son como los más cercanos a David, que lo traicionan, están dispuestos Adonías los convenció de esta situación, y Adonías, buscando de forma personal, con la ayuda de estos hombres que traicionaron a David, también en búsqueda de una ambición personal, eh, Adonías, cuando ya vio que tenía apoyo suficiente para apoderarse del trono, invitó a una fiesta a hacer sacrificios a sus amigos y a todos los hijos del rey, excepto a Salomón. No invitó a Natán, no invitó a Salomón, ni a los grandes hombres de la guardia de David. Entonces Adonías, en esta fiesta, o en este banquete, él quería autoproclamarse rey de Israel. Natán, el profeta Natán, se enteró de esta situación, y ¿sabe lo que hizo el profeta Natán? No fue a hablar directamente con el rey, fue a hablar con quien tenía el poder de convencer al rey. Y la que tenía el poder de convencer al rey, adivinen quién era. Hermanos, hermana Nicole, Era ¿quién? Betsabé, Betsabé, mamá de Salomón. mamá de Salomón. Es decir, a ver, yo les digo siempre a las personas, los hombres, los hombres somos poco observadores, nos cuesta ver los detalles. Las mujeres tienen una habilidad de percibir más detalles. Entonces, cuando el profeta Natán advierte esta situación, él sabe que el rey no se ha dado cuenta de esto.
y que necesita de alguien más agudo en su mirada y que a su vez tenga la capacidad de convencer al rey de que algo está mal. Mi esposa dice que los hombres no tenemos el espíritu el don de cachativa. No sé si han escuchado ese concepto. Las mujeres son más suspicaces, tienen ciertas habilidades más agudas. ¿Qué dice hermana Nicole? ¿Será así? Hermana Marjorie, hermana Camila, que las mujeres Sí, yo creo que perciben más sí. las cosas, más detalles. Somos más observadoras, yo creo, que el hombre. A mí me preguntan, me dicen, ¿viste los tacos? No me di cuenta ni que andaba con zapatos la persona. Pero Sí, las pues, eso mujeres es tienen verdad. otra capacidad. ¿Mm? Entonces, Betsabé, el profeta Natán, entendiendo esta situación, va a conversar con Betsabé y Betsabé convence al rey David y el rey David se adelanta frente a esta situación que está pasando con Adonías. Él ya se había dirigido por Dios, había propuesto proclamar a Salomón como el rey de Israel. Y él lo corona, ¿cierto? Lo corona rey de Israel y Salomón llega al, al trono y por un tiempo que no podemos determinar tan bien, tan exhaustivamente, Salomón eh, correinó con David, estando su padre vivo. Y fue a causa de poder resolver esta situación, este enredo que estaba pasando o esta sublevación o esta autoproclamación que Adonías estaba tramando desde bastante tiempo. David política y estratégicamente por la, digamos, la eh, observación del profeta Natán y luego el convencimiento de su esposa, toma acciones. Y de esta forma el rey Salomón o Salomón ahora pasa a ser rey de Israel. ¿Conocían esta parte de la historia, hermanos del pueblo de Israel? Ya estamos llegando al reinado de Salomón. La próxima clase vamos a ver el reinado de Salomón y vamos a terminar esto. ¿Qué me pueden contar? ¿Qué les ha parecido el conocer esta historia? El profundizar en la historia de Israel. Hermano Alexis, su esposa, que conocían esta historia, yo creo que sí. Hoy día solo fuimos ordenando información. Hermano Alexis, su esposa, ¿qué dicen? Ay, Ahí sí, ahí está sí, perfecto. profesor, sí, interesante, muy interesante lo que vivieron y también nos deja bastante enseñanza a nosotros para hoy día también. Eso es lo más importante, que como estos hombres supieron gobernar, nosotros quizás también podamos tomar aquellos ejemplos que ellos, la palabra hoy día nos enseña, y las enseñanzas que hoy día también estamos aprendiendo, que es lo más importante, yo creo, para mí. Ok, ¿algo que quisiera agregar usted o comentar respecto a lo visto hoy día en clase? Eh, Eso sería lo que, como le digo, las enseñanzas que nos dejaron el rey David, el rey Salomón, su, su ministerio, se puede decir, que nos enseñaron ellos. Ok, gracias hermano Alexis, muy amable. Hermana Marjorie, ¿está por ahí? Hermana Marjorie, la perdimos la hermana Marjorie. Se enojó la hermana Marjorie. Hermana Nicole, ¿está por ahí? Apretó mal el dedo la hermana Marjorie. Sí. Hermana Nicole, respecto al modelo educativo, formativo de los hijos de David, ¿usted qué me podría comentar? Bueno, respecto a lo que usted ha comentado en esta clase,
Porque claro, uno a veces va leyendo la historia, pero no se detiene a pensar cómo fue David como padre. Eh, y por lo que usted ha comentado, eh, él a lo mejor no se preocupó mucho de educarlos como para que ellos tuvieran una vida quizás más recta o tomaran buenas decisiones en el futuro, porque dice que eran niños mimados, que él lo único que quería era consentirlos, que a lo mejor disfrutaran de todas las riquezas que él tenía o que él les pudo dar. Entonces, por lo que usted me ha dicho, porque la verdad es que yo había leído anteriormente esta historia, pero nunca me detuve a ver como las características o cómo eran ellos como hijos. Uno siempre se centra como en el personaje principal que sería David. Ok, ahora respecto a este modelo educativo, formativo de los hijos, probablemente descuidado de parte de David. Si cuando ese modelo, cuando la formación de los hijos de la nueva generación es descuidada, no se hace bien, tiene repercusiones graves en el futuro, problemas graves. ¿Qué debiéramos hacer nosotros con esta mirada de la historia del texto bíblico teniendo esa comprensión? ¿Debiéramos incluir dentro de las actividades y de los trabajos de la iglesia el preparar a los matrimonios para formar a los hijos? Sí, Dicen algunos que familias fuertes hacen iglesias fuertes, familias sanas construyen sí, iglesias sanas. sí, es muy importante. Es muy importante porque al final igual los hijos son las nuevas generaciones de la iglesia. Y como dice usted, si la familia, si uno se preocupa de su familia, yo también leía anteriormente em, que dice que el primer ministerio, o sea, el ministerio más importante de uno es la familia. Antes que a lo mejor el ministerio no sé, de pastorado, de profeta, dice que el ministerio más importante es la familia. Y de repente hay muchos que le dan énfasis y prioridad al ministerio y no a su familia. Y la descuidan y a lo mejor es el error que a lo mejor muchos cometemos. Entonces, muy importante, como dice usted, en la iglesia igual deberían haber actividades que fomenten esto para que los niños puedan tener una buena base, eh, y puedan nosotros como padres no, también podamos tener las herramientas para instruirlo en su camino, educarlo, enseñarle, y que bueno, en un futuro, cuando ellos ya tomen sus propias decisiones, esa semilla que es sembrada en sus vidas. Así es, muy, muy interesante el comentario que hace usted y el análisis que hace hermana Nicole. Y con su análisis yo me doy por pagado porque creo que la clase ya tuvo el resultado que yo esperaba que tuviera. ¿Ok? Sí, gracias por su análisis. Ok, hermana Camila, respecto a la clase de hoy día, hermana Camila, hermano Alex, ya tenemos a Salomón reinando en Israel o recibiendo el trono. Eh, Pudo haber Salomón no al llegado al trono porque Adonías estuvo a punto de tomarlo. Absalón antes lo tomó por un tiempo, el reinado, ¿cierto? Eh, pero de alguna forma Dios movió la historia para poder, o le dio a David la capacidad de resolver los temas para poder que el propósito de Dios se cumpliera con Salomón. Ahora, respecto a esta complejidad para lograr que Salomón llegara a ser rey, porque hubieron varios eh, en el caminar, varios intentos fallidos de tanto como de Salomón, perdón, de Absalón como de Adonías, hermanos de él, de tomarse el trono.
Respecto a eso, ¿qué análisis podría usted hacer o ustedes hacer respecto a, a lo complejo que llegó a ser que se consolidara Salomón en el reino? Porque hubieron al menos dos intentos fallidos de tomarse el trono por otras personas, Absalón y Adonías específicamente. ¿Qué podemos concluir de eso o conclusión, hermano Alex? Ahí está, hermano Bernardo. Buenas noches. Eh, bueno, prácticamente que siempre la voluntad de Dios se cumple, en Ok, cierto muy modo. buena conclusión, me parece interesantísimo, muy buena. ¿Qué otra más? ¿Alguna otra? Sí, bueno, eso, más que nada, como argumentar más el tema, pudieron haber hecho muchas cosas, ya sea los otros hijos de David, ya, pero ellos efectivamente no eran los que tenían que estar ahí, po. Siempre Dios coloca la mirada en alguien y cuando Dios coloca la mirada en alguien, se cumple los propósitos de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Pues en nuestras vidas, Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, pues y ese propósito siempre se cumple y aunque pueden pasar mil cosas, cuando Dios quiere algo, eso siempre se cumple en cierto modo. Siempre, siempre, como le podría decir, Dios donde coloca su mirada ahí es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Ok, y hermano Alex, respecto a ese cumplimiento del propósito en los textos que acabamos de ver, que estamos viendo de la semana pasada, con tanta bemol, con tanta problemática, ¿el propósito de Dios se cumple así en forma sencilla, simple, fluida? ¿O con bastantes baches, con bastantes problemáticas para que se establezca el propósito de Dios? ¿O con oposición, para usar una palabra un poquito más evangélica, con mucha oposición? ¿O todo es fluido y se llega y se cumple la voluntad de Dios, ¿no? Y siempre van Haciendo, a haber cosas, o siempre van a haber dificultades en cierto modo, pero eh, yo creo que aunque pasen cosas así, igual siempre se van a ir dando las cosas, siempre se van dando, así que pueden haber pasado a lo mejor distintas estrategias en este caso del otro hijo de David para poder llegar al trono, pero ahí Dios movió todo para que pudiera haber llegado en este caso Salomón ser el sucesor de David. ok, pero sin duda, hermanos, que para que el propósito de Dios se cumpla hay oposición. No sale en forma natural y en forma fluida. Los propósitos de Dios se cumplen, pero se cumplen cuando los hijos de Dios somos valientes y nos esforzamos. Lo que Dios le pidió a Josué: sé valiente y esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque va a haber un grado de oposición. Van a surgir lo más probable que para que el propósito de Dios se cumpla, van a haber oposiciones. ¿Ok? Hermano Mauricio estaba levantando la mano. Eh, sí, bueno, conforme a lo que estábamos hablando, quizás, bueno, algo que se me vino a la mente es como, aparte, bueno, eh, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Eh, para un hijo de Dios siempre van a haber pruebas y limitaciones, pero eso va a haber l- la característica también del hijo de Dios que va a ser perseverante para la obra. Entonces pueden haber muchos problemas, pero el verdadero hijo de Dios siempre va a confiar, va a creer, y a pesar de que pase lo que pase, eh, tu mirada está en Dios. Se van a ir dando las cosas conforme a, a Dios también vaya viendo su esfuerzo, su querer, su buscar. Eso puedo decir.
Sí, sin duda. Al ver la historia de David, al ver el reinado, cómo Salomón llega a ser rey de Israel, sin duda que hay oposición, siempre va a haber oposición, pero ahí debe estar la valentía, la resiliencia, la fortaleza, el carácter firme que Dios va a dar a cada uno de nosotros para soportar, para avanzar, para no amedrentarse, ser valiente, esforzarse y ser valiente. El resto lo hace el Señor, pero implica valentía y esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que no es algo así que salga fluido y en forma... cuando algo sale tan fluido, cuando algo sale tan casi en forma natural y a la primera, a mí me preocupa, probablemente hay algo ahí, algo equívoco. No digo que sí, pero probablemente. Porque cuando uno ve los textos bíblicos como estos y otros, a Pablo, por ejemplo, Pablo, el evangelizar Asia y Asia Menor le costó horrores. Lo azotaron, estuvo en cárcel, pasó hambre, pasó un montón de cosas, un montón de cosas. Encarcelamiento. eh, por lo tanto, uno podría decir, bueno, Pablo se equivocó, su ministerio no era ese, pero cuando uno ve los resultados finales, Pablo no se equivocó, tuvo mucha oposición hasta el ministerio de Cristo, tuvo mucha oposición. Bueno, Mauricio. Estaba viendo un versículo, es capítulo 2 versículo 15. eh, Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como granera de las cuales son ah, se me fue la palabra, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y que transforman la fe de algunos. Eso. Ok, sin duda que tiene que estar ese ingrediente, la convicción, la fe en el Señor. Así que hermanos, vamos a orar ahora para terminar la clase. Espero que la clase les haya ayudado, les haya bendecido. Les envíe el material al WhatsApp. La próxima clase estamos terminando con esta materia, con Históricos 2. Vayan enviándome sus tareas, sus trabajos, de manera que yo pueda calificar y enviarles sus notas. ¿Ok? Bendiciones. Oramos al Señor para ya terminar la clase. Eterno Señor, te agradezco por los hermanos, las hermanas que han dejado de lado una serie de actividades personales por estar en clase. Te ruego que les bendigas, que les ayudes, Señor, que les permita, Señor, aprender, conocer, desarrollarse para tener más herramientas para ser más útiles en tu reino. Dios amado celestial, bendice a cada uno de los hermanos, las hermanas que han estado en clase, a los que no pudieron estar, bendíceles también, Señor, y te ruego, Padre amado celestial, que nos des el ánimo pronto, que nos des, Señor, el deseo de conocerte, de aprender, de desarrollarnos, Señor, para el servicio tuyo. Gracias por este tiempo de estudio. Bendice a los hermanos. Si alguno está en dificultad, usted le ayude, Señor. Si alguno está en problemas, usted le ayuda le dé la sabiduría para resolver el problema. Guárdanos, Señor. Cuídalos, Señor, y que podamos seguir avanzando y creciendo. Gracias por este tiempo de estudio. En el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Pueden abrir sus cámaras y despedirse. Puedan volver a sus actividades personales. Buenas noches, Buenas bendiciones para noches. todos. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas Bendiciones, noches. hermano. Que esté muy bien.
Buenas noches, que descansen.